Bueno, vamos a ver hoy dos cosas principalmente. En la programación teníamos funciones ejecutivas. De hecho, no había como una parte para los síndromes motores que decidí incluirlos para que no quedáramos sin esta parte que también es bien importante. Hemos revisado desde la semana pasada, creo, la semana pasada, los síndromes neuropsicológicos. La semana pasada empezamos viendo, digamos, la atención y la memoria, tratando un poco los síndromes, digamos, de atención, eh, síntomas que deben tener la atención, la confusión, demás, cuestiones cerebrales asociadas a ello. Vimos memoria, vimos los síntomas asociados a la memoria, particularmente la amnesia, los tipos de amnesia, y vimos también algo de agnosia y los principales modos de agnosia, como la agnosia, la dificultad en el reconocimiento, la agnosia, la anosognosia, entre otros tipos de agnosias visuales y auditivas. Vimos el viernes lenguaje, vimos las afasias, vimos estrategias de rehabilitación en la afasia, repasamos algunas bases de ejercicios para la afasia y hoy vamos a ver pues, la apraxia. Bueno, vamos a ver un poco el sistema motor, hemos repasado un poco todo desde su caracterización cognitiva y neuropsicológica y el síndrome y algo pues, de la con el sistema motor. Bueno, el sistema motor, ¿qué podemos decir del sistema motor? Mira, a ver cómo se funciona esto. Ay, Dios. Sistema motor. Bueno, aquí tenemos a Antonio Damasio, supongo que algunos de ustedes lo conocen, que ha trabajado en sus cursos de neuropsicología, neuropsicólogo bastante reconocido, autor de libros como El error de Descartes, y precisamente esta es una en busca de Spinoza, entre otros, y precisamente pues esta es una cita traída de un libro del error de Descartes. En este libro pues Damasio hace ¿cómo le decimos? Toda una exposición que se podría, digamos, del marcador somático, que la hipótesis, digamos, del error de Descartes era esta definición, era el error de Descartes, que es esta definición entre lo mental y lo corporal, que es lo que tendemos a tener y tener mucho más patente en psicología. Ya hablamos de la mente y el cuerpo, ¿cierto? La mente o el cerebro como esa entidad, esa información y el cuerpo, las partes que la ejecutan. Aquí, pues digamos, una especie de, el error de Descartes habla, bueno, de ese dualismo como un error de la teoría, digamos, filosófica y psicológica en general, ya puesto que hay evidencia que nos muestra que el cuerpo tiene una participación también en los procesos mentales. El cerebro está implicado en este cuerpo y el cuerpo también tiene participación, digamos, para el cerebro. Y esto lo vamos a dejar mucho más claro que todas las nosotros. De ahí dice que no solo es mítica la separación entre el cerebro y la mente, el cuerpo y la mente, ¿ya? Siendo que la mente pues está implicada. Muy bien, bueno, vamos a ver entonces una definición de procesamiento motor. Ya, el procesamiento motor, pues como toda esta serie de procesos que están imbricados en generar una respuesta, ya, eh, de lo que es cierto de conducta, movimiento. Como digamos, procesamos información, ¿cierto? Para generar este movimiento, ¿listo? Para generar conducta, principalmente. Eso es lo que vamos a poder entender por el cuerpo, todo lo que se podría denominar como el procesamiento somático. En general, cuando hablamos de relacionadas con este tan maluco, con esta onda, cuando hablamos de estructuras, digamos, relacionadas con ese procesamiento motor, pues vamos a encontrar toda una jerarquía de estructuras, comenzando, digamos, por las estructuras más distales, como la corteza cerebral, los núcleos de la base, los núcleos motores del tálamo, el subtálamo, cerebelo, la sustancia negra, los núcleos rojos, y bueno, de ahí para abajo las olivas, las neuronas motores craneales, y
las neuronas, digamos, motoras bajas espinales, ¿cierto? Estas estructuras pues, nos van a dar cuenta de todo lo que hablamos de esa función motora automática, dado la función motora pues, del cuerpo, ¿cierto? En términos de la postura, el equilibrio, la acción refleja y demás, todo lo que tiene que ver con los movimientos, que vamos a hacer nuestra primera gran división a la hora de hablar de ese procesamiento motor. Vamos a hablar de dos tipos de procesamiento, el procesamiento motor voluntario y el procesamiento motor, digamos, automático. Porque a partir de ahí, y esto nos va a permitir, digamos, tener, ¿pasa? No. Esto nos va a permitir, digamos, hablar de dos grandes sistemas, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con ese procesamiento motor que obedece a nuestra voluntad, ¿cierto? Como decir, quiero caminar la puerta para irme, ¿verdad? Quiero, no sé, hacer un sancocho, ¿verdad? A todo el procesamiento motor que es de tipo involuntario, ¿cierto? Como por ejemplo, en muchos casos mantener la postura, por ejemplo, ya que en ese momento cuando ustedes están ahí no piensan tanto en mis piernas tienen que estar quietas, o simplemente tener una posición y la mantienen pues, cómodamente, ¿cierto? O las acciones reflejas, ¿cierto? Si, digamos, ahí a Brenda en ese caso le pasaron un corrientazo, ella inmediatamente quitaría la mano casi que sin pensar, ¿listo? Lo que llamamos de estos movimientos automáticos. Entonces, para hablar de esta, vamos a hablar de dos grandes sistemas. ¿Ya? Hablamos del sistema piramidal y el sistema extrapiramidal. ¿Listo? El sistema piramidal va a ser el que nos soporte un poco todo lo que tiene que ver con el procesamiento voluntario. El sistema extrapiramidal. Listo, le vamos acá el sistema motor. Esto nos va a permitir a nosotros ahorita que veamos, digamos, los trastornos, qué tipo de efectos tendría una lesión en cada uno de estos sistemas o una afectación. El sistema piramidal principalmente se dirige en la corteza cerebral, en el área 4. ¿Listo? Se llama piramidal, ¿por qué? Porque está principalmente compuesto pues, de neuronas piramidales que proyectan largos axones, ¿cierto? De manera contralateral. ¿Ya? Va a estar compuesto, va a estar también caracterizado por que es contralateral. ¿Qué quiere decir? Mira, aquí la corteza, digamos, del lado derecho, ¿cierto? Va a controlar la parte izquierda del cuerpo. Hay una estructura aquí, digamos, conocida como la decusación piramidal, que es el punto donde todos los axones de estas neuronas piramidales, que son axones muy largos, ¿cierto? Se cruzan al otro lado. Mientras que el sistema extrapiramidal sí es hemilateral, es decir, controla el mismo lado. La, la cognición voluntaria motora es contralateral, ¿cierto? La parte izquierda, la parte derecha de su cuerpo es controlada por el hemisferio izquierdo y la parte derecha, la parte izquierda del cuerpo por el hemisferio derecho. ¿Listo? Ah, bueno, aquí no lo he mostrado en estas áreas. ¿Listo? El sistema extrapiramidal es un sistema, digamos, de respuesta más de tipo automático. ¿Listo? Que, por ejemplo, puede controlar los movimientos cuando nosotros escuchamos un ruido. ¿Cierto? Y tendemos a voltear la cabeza, nos soltamos cuando nos asusta, ¿cierto? Saltamos, nos emocionamos. Muy bien. El sistema piramidal, bueno, aquí tenemos un poco esta diferenciación, ya movimientos voluntarios, pilos, lo que aprendemos, ya está en ese sistema piramidal, que principalmente de la corteza del área 4 al área 5, al área 6, ¿cierto? De ahí van los núcleos de la base, y de ahí baja la decusación piramidal, en algunos casos algunos núcleos del, ¿cómo se llama? Subiendo el tálamo aquí, algunos núcleos del tallo, y de ahí llegamos a la médula. Es un, se vuelven, bueno, digamos, varios centros de relevo, ya, y esta es una vía, digamos, de tanto de ida como de subida. ¿Listo? Que nos permite retroalimentar
digamos, nuestra conducta. Ya, mientras que el sistema extrapiramidal, pues generalmente va a ir mucho más directamente, que ven aquí también vemos varios centros de relevo, pues va a ir mucho más directa, digamos, a los núcleos del mismo lado. ¿Listo? Aquí vemos entonces movimientos automáticos, movimientos aprendidos, movimientos que se automatizan. ¿Ya? Y aquí vamos a tener una gran diferencia. ¿Ya? Cuando hablamos de estos movimientos aprendidos, muchas veces quedan en este sistema extrapiramidal. Y hay una gran diferencia en términos de la conciencia. Por ejemplo, si es alguien que quiere manejar carros, motos, ¿ya? Cuando uno está aprendiendo, por ejemplo, a manejar carro o a manejar, no sé, bicicleta, ya cuando estamos aprendiendo un movimiento al principio, somos muchos más conscientes de los movimientos, ¿cierto? Cuando estamos aprendiendo a bailar. Entonces, empezamos este tipo de step y somos conscientes de estos movimientos. Hacemos un movimiento desde la voluntad, ya somos más conscientes de ellos, lo hacemos con el sistema piramidal. Una vez lo hemos aprendido y lo hemos interiorizado, pues baila, el trompo, ¿cierto? Y no piensan que sí va a poner primero ni en qué lado va a mover, sino que sencillamente se deja llevar. El movimiento automatizado, ¿cierto? Se vuelve extrapiramidal. Se llama extrapiramidal porque no participa, digamos, un poco de esta parte, ¿cierto? La ejecutación piramidal, que es ese cruce pues, de los actores. A ver, esto a dónde pasa. Muy bien, si le damos un poco más, bueno, ya lo estaba hablando, ya, y aquí ya hay una explicación, ¿cierto? Responsable de los movimientos voluntarios, ya, que tenemos un poco toda esa secuencia, ¿cierto? Y bueno, que va contralateral, neuronas piramidales de acciones supremamente largos, ya, esos acciones se mueven juntos, ¿cierto? Casi como manera de hilos que mueven el títere, ¿no? Ya, que son, finalizamos siendo nosotros, ¿cierto? En esta área, digamos, motora principal, porque hay una representación somatotópica del cuerpo, ya en términos de la neurona, ya digamos de qué conjunto de neuronas inerva ya, cada parte pues, de nuestro cuerpo. ¿Listo? Algunas de estas neuronas pues, se proyectan directamente, no se cruzan, digamos, o bajan pues, hasta de la referencia muscular, sino que se cruzan, digamos, de manera contralateral, también para tener actualizada nuestra representación, digamos, del cuerpo. ¿Listo? Aquí tiene el nombre, pues como les contaba, de esta parte, ¿cierto? Que es la defusación piramidal a nivel debajo del puente en el tallo cerebral, donde se cruzan los axones, que es una estructura, pues, que tiene cierto aspecto triangular y por eso le pusieron, pues, como piramidal, ¿cierto? Como defusación piramidal. Y se le conoce hasta como la vía piramidal. Veamos en su opósito, ¿no? Que vendría siendo esta estructura, esa extrapiramidal, ¿cierto? Recibe ese nombre porque estas vías no atraviesan ese tracto, digamos, ese tracto contralateral, ya, pues, este extrapiramidal, ya, regula actividades motoras de las cuales no somos necesariamente conscientes, ya. Por ejemplo, cuando estamos hablando y estamos gesticulando, ¿cierto? Nosotros no somos conscientes de los gestos que estamos haciendo, ¿ya? A veces de nuestra cara al responder emocionalmente que nos dicen algo, ¿cierto? Y ahí sí, muchas veces ese tipo de movimientos regulados por el sistema extrapiramidal se dicen que son como el detector de mentiras, ¿ya? Este tipo de respuestas, ¿cierto? Ustedes, digamos, le dicen algo y se cayó su tía, como que se quiere reír, ¿cierto? Y que le dé pena, ¿no? Digamos, todo este tipo de movimientos, digamos, que no son controlados, pues son controlados por estas vías extrapiramidales. No, no creo. Creo que cuando estamos escribiendo, sí, obviamente es piramidal, pero el extrapiramidal, digamos, no somos tan conscientes de lo que estamos haciendo. No hay nada de conciencia. Vamos, cuando tú bailas, ¿no has bailado? Que todavía baila con el sistema piramidal. ¿Verdad? Cuando estamos conscientes de lo que estoy haciendo, consciente de su movimiento. Piense cuando, bueno, o algún tipo de aprendizaje que usted haya tenido, algún tipo de movimiento. Ya, cuando usted maneja carro y no habla por teléfono, ya cuando usted ya sabe manejar, la gente habla por teléfono, charla, mira para otro lado, ¿cierto? Entonces, cuando uno está aprendiendo a manejar, no, sí,
abruma con tantos estímulos, que la palanca de cambio, que si tengo aquí acá, o sea, está siendo consciente de cada uno de los movimientos. Y eso hace también que la ejecución sea más torpe. ¿Verdad? Pero cuando, digamos, el movimiento se ha interiorizado, la persona habla, maneja, hasta que queda medio dormido ahí, ¿verdad? Y el movimiento fluye mucho más. Estos microgestos probablemente son extrapiramidales, más probable, ¿verdad? Pero pues sí, las reacciones, digamos, emocionales que tenemos muchas veces en la cara, ¿verdad? De ahí que uno las podría hacer consciente, ¿cierto? Activando su sistema piramidal, que también es un poco, pues, lo que eh, apunta quizás muchas técnicas de intervención como en mindfulness, ¿ya? Al uno ser más consciente de sus movimientos, ¿cierto? Podría llegar a controlarlo. Aunque inicialmente sea algo extrapiramidal, no quiere decir que se pueda pasar también o llegar esa misma, a ese mismo, digamos, movimiento, conducta por la vía piramidal. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando vimos plasticidad? Uno puede crear conexiones, ¿cierto? Por ejemplo, usted a veces tiene un tic, ¿cierto? Y no lo controla. Cuando su mano se mueve, ¿ya? Es decir, su mano, cuando supongamos que esto es una mano, ¿cierto? Está inervada por un nervio, ¿verdad? Este nervio, digamos, va al cerebro, ¿cierto? Si usted tenga un tic, demuestra que la neurona de la vía extrapiramidal llega hasta ahí, ¿cierto? Pero también usted puede mover su mano por la vía piramidal, ¿cierto? Uno puede, por eso no necesariamente siempre esos indicadores, digamos, de microgestos y esos van a decir la verdad, ¿verdad? Porque igual tú puedes mover tu cara consciente en él. Una persona con entrenamiento podría llegar a evadir, digamos, ese tipo de control. En la mayoría de los casos sí puede ser posible, digamos, rastrear esa respuesta con el polígrafo y eso, pero por eso mismo el polígrafo se basa un poco en eso, en medir esa respuesta de finalidad. ¿Verdad? Pero hay agentes que los entrenan pues para ser conscientes de todas esas respuestas y poderlas controlar desde la vida. En la mayoría de los casos, obviamente, pues ese tipo de lecturas pueden funcionar, ¿verdad? De que sí, que la persona, no sé, se pensó, mueven la mandíbula, bajan la cara, digamos, se tapan la boca, ya, hacen como este tipo de gestos, pueden funcionar, pero pues ya una persona que tenga algún tipo de entrenamiento, ya más consciente de eso. Bueno, ¿qué podemos hablar un poco de ahí? Ya, pues bueno, todo esto que tiene que ver con los pensamientos automáticos, los pensamientos, no, con el procesamiento motor automatizado. El procesamiento motor tipo automático generalmente está en una vía hemilateral, es decir, de un mismo lado del cuerpo. Una hemilateral es del mismo lado del cuerpo, las vías son hemilaterales, ya no son contralaterales como las piramidales. Entonces, aquí tenemos algunas, por ejemplo, ejemplos de estas vías ya, de las vías extrapiramidales, como la vía rubroespinal, ya, y la vía vestibuloespinal. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de la postura y el equilibrio proveniente del oído. Ya, la vía rubroespinal va al cerebelo, va a la misma parte al mismo hemisferio y nos ayuda a controlar lo que tiene que ver, digamos, con la tensión de los músculos, ¿cierto? Para mantener nuestro equilibrio, el balance del peso. Nosotros generalmente no somos conscientes de nada de eso. Usted camina y ya, o está ahí sentada. Pero ahí su cerebro, su cerebelo está haciendo un esfuerzo para sentir, digamos, no está en alta, necesita más peso para acá, para la disminuir caer, ¿ya? Para mantener la postura mientras está escribiendo, que sea. No somos casi conscientes de eso, entonces decimos, voy a escribir y ya, y escribo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que voy a escribir? Ah, muy bien. Entonces aquí tenemos una representación de la vía, de las vías descendentes. Estas vías, digamos, son las responsables de hacer, pues, todo más o menos lo que nosotros queremos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo pienso, voy a hacer un sancocho, ¿ya? ¿Dónde comenzaría, pues, ese pensamiento? Que también es un poco una pregunta interesante en términos de la psicología, ¿ya? Porque si, no sé, bien, ¿de dónde surge una idea? ¿Ya? No empiezo tipo porque conducta, quiero ponerme los zapatos, ¿ya?
¿De dónde viene una idea? Si suponemos que todas las ideas también de la neurociencia tienen un correlato físico. ¿No? Una idea se puede generar de la nada. Hay una neurona que dispara, ¿cierto? En esta área 4, que es el área, digamos, de esa ideación motora, ¿ya? Y vamos al área 6, que como vimos, cuando vimos neuroanatomía, esta área se encarga de ejecutar los programas motores aprendidos, ¿ya? Es decir, cómo se hace, cuál es el programa motor que me ejecuta, a mí eh, el ponerme los zapatos. Eso implicaría sentarme, estirar el pie, ya coger el zapato con las manos, ¿cierto? Meterlo, bueno, todo lo que es el programa motor, ya. Estas áreas se comunican por el área motora suplementaria, el área 5, ¿listo? Y de ahí vamos a los núcleos de la base, ¿listo? Que son los que van a regular la respuesta motora, ¿ya? Una vez que se ha accedido a un programa motor, ¿cierto? A esa planificación motora codificada en nuestro cerebro, pues se hace la ejecución desde los núcleos de la base, que son los que van a coordinar la actividad, ¿ya? Y ahí generalmente, pues pueden ir dependiendo de lo que haya que hacer, ¿cierto? Por ejemplo, esta área 6 da la formación reticular porque la formación reticular nos procesa lo motor desde nuestra vista subjetiva, ¿ya? Dependiendo, digamos, de lo que haya que hacer, va la médula espinal y ahí se distribuiría por los nervios a la parte del cuerpo. Entonces, digamos, cómo viaja esa señal, ¿ya? Por otra parte, la información que viene de abajo, que viene del cuerpo, sube por el globo pálido al tálamo. Vimos que el tálamo se encarga de filtrar toda la información que recibimos, que el tálamo se encarga de hacer toda esa filtrada, todo ese filtrado de la información, ¿ya? Y de ahí pues llega la corteza, ¿no? Este tipo de respuesta pues será eh, dependiendo pues del estímulo que nosotros estamos teniendo, ¿cierto? Digamos, entró el primer zapato, ahora tomar el otro zapato, ¿cierto? Digamos, toda la retroalimentación conductual pues, de los que nosotros estemos haciendo, ¿listo? Existen otras estructuras, ¿ya? Digamos, esta es una representación pues bastante, la que les estoy contando, bastante resumida, ¿no? Como para tratar de entender, porque muchas otras estructuras pueden entrar a jugar aquí pues, algún tipo de mediación o de papel. Por ejemplo, la amígdala, ya en el caso de elaboración de programas motores relacionados con respuesta emocional, por ejemplo, ya, eh, y demás, ¿cierto? Alguna preparación de lucha o huida, por ejemplo, al correr, a la respuesta, digamos, de peligro, ya, pero a grandes, miren, el programa motor. Sí, de ahí baja y al área motora, el área 6 y el área motora suplementaria. Entonces, digamos, en la corteza estarían estas, ¿ya? Uy, sí, el área suplementaria es la 5. Sí, en la corteza, ya para la ejecución del movimiento. Sí, ya. En algunos casos pueden hacer relevo en lugares como el núcleo rojo o los núcleos, o en otros núcleos, digamos, del tallo, ya dependiendo del tipo de respuesta de lo que estemos haciendo. Ya. Por ejemplo, si vamos a mover la cabeza, probablemente haga relevo en la formación reticular, ya, en el movimiento que nosotros estamos haciendo. Hay otros, digamos, otros puntos de relevo. Muy bien. Estos son vías ascendentes y vías descendentes. Y vemos otra representación un poco más simplificada, ¿no? Ya. El movimiento, entonces, pues lo que tendríamos un poco aquí, ahí está, digamos, las áreas premotoras, el córtex motor primario y el córtex motor secundario. Ya. Cómo baja, digamos, por ese tallo, cruza la decusación piramidal y pues llega a la médula espinal, pues va a hacer la función. Y qué parte, digamos, de la corteza ya son las implicadas ahí. Ahí habría entonces un punto interesante, ¿ya? Porque cuando hablamos de las áreas, todo lo que nosotros hacemos, las áreas 4 las áreas, el área 4 y el área 6, son áreas de procesamiento motor, pero que no hacen nada motor, son como de imaginación motora, ¿entiendes? Son programas, no son necesariamente, son instrucciones, ¿ya? Que perciben y procesan lo motor sin necesidad, porque luego, bueno,
Ejecutan de ahí para abajo toda una serie de relevos que son las que van ejecutando esa torre, ¿entiendes? Ya, son como pequeños archivos zip, ya, que guardan todas estas instrucciones, ¿cierto? De alguna forma, todo lo que nosotros entendemos como movimiento, ¿cierto? Comienza o es en sí en nuestro cerebro una imaginación del mismo. ¿Ya? De ahí que algunos aspectos de los que hemos revisado pues, guardan mucho sentido, ¿cierto? El movimiento en el cerebro funciona como una especie de lenguaje, ¿ya? Así mismo como el lenguaje es información guardada, no es, digamos, pues como, no sé, algo, es decir, se organiza más bien el movimiento, nuestra conducta motora del cerebro se organiza como un lenguaje, ¿ya? Se organiza como una especie de lenguaje. Bueno, vamos a ver entonces algunos síndromes motores, ¿ya? Tenemos aquí algunas patologías relacionadas con ese procesamiento motor. ¿Listo? Para entender estas patologías, vamos a tener que tener claro que para entender, digamos, esas patologías, como pudimos ver, pues en el procesamiento motor hay toda una serie, ¿cierto?, de centros de relevo y de, y de, eh, y de ¿cómo decirlo?, de áreas implicadas. ¿Da? De ahí que si falla alguna de ellas, pues los síntomas o las patologías motores van a ser diferentes. ¿Listo? Hablábamos del córtex premotor, la corteza motora primaria, ¿ya? ¿Qué es lo que va a causar vamos a ver más o menos qué es lo que va a causar cada una de estas, ¿cierto? Cuando hay un daño en el córtex premotor, pues vamos a ver lo que es un síndrome neuropsicológico como tal, que son las apraxias, ¿ya? Sin embargo, si pueden haber lesiones que sean de tipo más distal, pues va a dar lugar, digamos, a aspectos como la parálisis, ¿no? Vamos a ver en qué se diferenciaría, pues, una apraxia ya de una parálisis o de otro tipo de sintomatología, como por ejemplo la distonia o la ataxia. La distonía. Bueno, vamos entonces, aquí vamos a hacer una diferenciación básica, y es que podemos hablar de síndromes motores de tipo apráctico, ¿ya? Es decir, cuando hay daño en la corteza, y síndromes motores de naturaleza no apráctica, es decir, cuando el daño es en una de las estructuras de estos centros de relevo. ¿Listo? En los síndromes motores de naturaleza no práctica, los síntomas más característicos van a ser síntomas ligados a, a los órganos encargados de la ejecución del movimiento. Por lo tanto, se van a producir pues, parálisis, por ejemplo, ya rigidez, temblores, es decir, el síntoma va a estar más referido al órgano efector. ¿Ya? Es decir, si a mí se me paraliza una mano, ¿cierto? Se me pone dura y no la puedo mover, ¿ya? Probablemente el daño no esté al nivel de la corteza, ¿ya? Sino al nivel, por ejemplo, del tallo o ya del nervio efector. ¿Entienden? Si la persona acude y dice, no, mire que yo no puedo volver a escribir porque me da, no sé, por ejemplo, yo tengo mi dolor de mano, ya que me ocasiona que no pueda hacer muchas cosas. Entonces, la persona va a tener un síndrome, ya, pero con un daño, digamos, ya en el órgano efector, ya, no en, o si tengo, por ejemplo, los parpadeos, por ejemplo, ¿cierto? O un tic, o un temblor, ¿cierto? Son generalmente síndromes motores no aprácticos, ¿cierto? Alteraciones en ese sistema extrapiramidal. Muy bien, veamos entonces qué quieren decir esos conceptos, ¿ya? Conceptos como ataxia, balismo y demás, ¿ya? La atetosis es uno de estos síndromes motores de naturaleza no apráctica. Se caracteriza por realizar movimientos bruscos, voluntarios, ya, y sin ninguna continuidad. La persona va a coger algo, ¿cierto? Y, bueno, este es un movimiento regular, ya. Irregulares, sin continuidad, puede ser de ahorita así, luego así, ya. Movimientos de tipo atetosis, ¿listo?
El balismo van a ser tics parecidos o sí, movimientos irregulares, espontáneos o sorpresivos. Por ejemplo, que a veces usted, ese compañero que a veces manda unos manotazos y le pega a uno, puede ser una especie de síndrome parecido al balismo, ¿cierto? En el balismo la persona se mueve, ya eh, tiene como estas respuestas, ¿cierto? Involuntarias, extremas de parte del cuerpo. La ataxia generalmente se presenta por daños en el cerebelo, ya tiene que ver con problemas de la coordinación y de la regulación del movimiento. Realmente el movimiento va a ser lo que se conoce como marcha atáxica, ¿cierto? La persona puede caminar, pero la regulación, digamos, de su postura corporal, ¿cierto? Va a ser como si tuviera las piernas totalmente derechas y rígidas, a esa correcta distribución del peso. Los movimientos tipo atácticos, ¿cierto? Son este tipo de movimientos robóticos, ya rígidos. Están obviamente los temblores, ya. eh, Está el temblor, los temblores se dividen principalmente en dos. Hablamos de temblor en reposo, ya. Que es que usted está ahí quieto, ¿cierto? Por ejemplo, pues empieza a temblar, digamos, el hombro. Esto se llama temblor en reposo. También hablamos de lo que se conoce como el temblor esencial, la diferenciación, digamos, en la clínica. El temblor esencial es cuando el temblor solo se produce cuando voy a iniciar el movimiento, es decir, yo aquí tengo mi mano quieta, pero quiero tomar el termo. Justo cuando voy a iniciar el movimiento, ahí empieza el temblor, ¿cierto? Se llama un temblor esencial, solamente relacionado con la iniciación o la ejecución de algún tipo de movimiento, ¿cierto? O temblor en reposo, obviamente, pues cuando la persona no está haciendo nada, igual le tiembla pues, esta parte del cuerpo. Tenemos los tics, creo que ya todos tenemos una idea de qué vendrían siendo los tics, ¿ya? Eh, los tics y, pues esto por acá, el parkinsonismo son síntomas, digamos, de Parkinson, pero que no son necesariamente relacionados la, eh, con la enfermedad, ¿ya? No están relacionados directamente con que una persona tenga Parkinson, sino que por a veces por un consumo de una droga, por una lesión, puede presentarse, digamos, las, los movimientos rígidos del Parkinson anudados también a algún tipo de temblor, ¿no? Se conoce como Parkinsonismo. Tenemos por último la distonía, ¿ya? Que es la pérdida del tono muscular. Ya las personas, las extremidades se pueden tornar flácidas, por ejemplo el niño que está ahí o la mano que está allá, ¿cierto? La pérdida de algún momento de ese tono muscular. Muy bien, entonces este tipo de síntomas se pueden ver, que lo vemos acá en la, en la, eh, en esa tabla, digamos, con una correlación estructural, ya el ataque se va a producir por daños en el cerebro, generalmente los síndromes como balismo, temblores, tics, parkinsonismo y distonía, pues por daños, digamos, en esas estructuras basales, ¿no? Lo cual nos va a ir dando pues un poco de idea. Ya generalmente, en las estructuras más distales, vamos a tener lo que se conoce como parálisis, ¿listo? Si el daño es en la médula espinal o en el tronco, va a producir lo que se conoce como parálisis cerebral, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que las señales del cerebro no están llegando al cuerpo, ¿ya? Generalmente hablamos de esa idea de la parálisis cerebral cuando vemos un niño. Significa que el niño tiene parálisis cerebral. ¿Qué significa la parálisis cerebral? Que una persona, su cerebro, ¿cierto? Este paso del tallo, ya hay una ruptura aquí en el tallo. ¿Listo? No hay ninguna señal, pasa al cuerpo, ¿ya? Y esto se nota, por ejemplo, en que las personas con parálisis cerebral van a tener una atrofia muscular muy grande. Una atrofia muscular en el cuerpo, si desde niños tienen el cuerpo muy subdesarrollado, a veces ustedes ya una gran cabeza, ¿cierto? Y a veces un cortito, ¿no? Porque nunca se han movido, nunca se han ejercitado. ¿Listo? Mientras que cuando la parálisis, digamos, está ligada solamente
a una pierna, por ejemplo, podríamos empezar a hablar ya que hay una, una, eh, una lesión pues mucho más distal en términos de su distancia pues con el cerebro. Muy bien, veamos entonces ahora estos son los no prácticos. Los no prácticos son, obviamente, lesiones en el sistema extrapiramidal. Vamos a ver los trastornos, los no prácticos, pero en el sistema piramidal. ¿Listo? Y vamos para poderlos distinguir de lo que sería, vendría siendo posteriormente una práctica. ¿Listo? Generalmente las lesiones en la vía piramidal pues va a conducir a parálisis, ¿ya? A parálisis que se conocen como las parálisis contralaterales. ¿Ya? Los contralaterales, pues hablamos pues de la disposición piramidal y eh, de esa lateralización, ¿sí? Contralateral, ¿ya? Es decir, un lado controla el otro lado. ¿Listo? Vamos un poco aquí, ¿ya? Entre estas, digamos, tenemos las plegias. Creo que nosotros hablamos de las plegias en algún momento antes, cuando hablamos del desarrollo y las parálisis cerebrales, o de los problemas de parálisis en el desarrollo. ¿Ya? Bueno, generalmente las plegias se producen en la adultez por lesiones en la vía piramidal, ¿ya? Ya sea en los núcleos de la base, pero en la vía piramidal. ¿Listo? Entonces, sus plegias o parecias, ya la plegia pues va a ser esa pérdida del movimiento, ¿cierto? Esa distonía, ya, donde eh, mientras que en las parecias los órganos van a quedar rígidos, ¿no? En las plegias, digamos, se pierde completamente esa, ese tono muscular. ¿Listo? Eso es un poco lo que nosotros ya hemos visto. Las plegias o las displegias pueden ser diplegias, paraplegias, dependiendo pues de los órganos eh, involucrados. Vamos a ver las aprácticas. Ya, el concepto de apraxia, ya. Tenemos que la palabra, pues, creo que la conocen, la praxis, quiere decir la práctica, ¿cierto? Realmente en filosofía se usa mucho este concepto, práctica, ¿cierto? Decimos una práctica o una acción. De tal forma, le agregamos el prefijo a práctica, como decir sin práctica. Ya. Una práctica es una acción motora coordinada que se realiza ya, para lograr pues, un fin, ¿cierto? Y para nosotros tener una práctica, es decir, una práctica, no una apraxia, ya, para nosotros tener una práctica, ¿cierto? Una práctica, pues hablamos de que sabemos cómo se hace algo, ¿cierto? Las apraxias se van a producir por lesiones en la corteza, realmente en el área 4 o el área 6, ¿ya? Y si lo que les hablaba un poquito ahora, eh, que les contaba, que les decía, bueno, primero, que les contaba, pónganle sus documentos o su carnet estudiantil, que les contaba, que les decía que el movimiento se organizaba como una especie de lenguaje, ¿cierto? Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos un conocimiento conceptual sobre cómo se usa un movimiento, ¿cierto? Cómo se usa un objeto, ¿cierto? El martillo. ¿Cómo se usa un martillo, Brenda? Úselo. Exacto, ya tiene conocimiento sobre saber cómo, ¿no? Saber cómo se hace, ¿cierto? Y saber qué, ¿cierto? ¿Qué es un martillo? ¿Qué es un martillo? ¿Sí? ¿Para qué sirve?
Muy bien, sirve para realizar las acciones. ¿Listo? Es decir, que tenemos un no motor, un sistema conceptual. Y puede que este mismo sistema conceptual es el mismo que vimos en el lenguaje. ¿Ya? Hay un sistema conceptual, un conocimiento sobre la utilización y el funcionamiento de los objetos. ¿Ya? Y es, digamos, ese encargado de tener digamos, programa motor para la ejecución. ¿Listo? Mientras que hay un sistema de producción. ¿Ya? Digamos, imagínense cómo es tomar agua del termo, ¿cierto? ¿Cómo es tomar agua del termo? ¿Quién lo describe? ¿Cómo se hace? Pero sin hacerlo. Ujú. Bueno, él está haciendo el movimiento de una vez, pero ahí hay dos sistemas en acción. Un sistema conceptual, ¿cierto? Conocimiento sobre cómo se hace, ¿ya? Y hay el programa motor. Tome agua del termo sin decirme cómo se hace. Y la acción, ¿cierto? Tenemos esos dos tipos de sistemas, ¿ya? Un sistema que es conceptual de nuestro movimiento y un sistema de producción que lo hace, ¿ya? Esos son el área 4 y el área 6 del poder. ¿Listo? De ahí que dependiendo de qué tipo de sistema esté afectado, el sistema conceptual, ¿cierto? El sistema de producción, pues vamos a tener un tipo de apraxia y otro tipo acá, ¿cierto? Vamos a hablar entonces, cuando está el sistema conceptual afectado, vamos a tener una apraxia ideatoria y el sistema de producción, una apraxia idiomotora. ¿Listo? Vamos a verlas en acción cada una de ellas. ¿Ya? Ah, bueno, antes de empezarlas a distinguir, para cómo distinguimos una práctica de los otros síndromes que hemos visto. ¿Ya? En las apraxias se afecta la ejecución de los movimientos, que generalmente se han aprendido por el sujeto. ¿Ya? Para que haya una apraxia no debe existir una paresia o una plegia, ¿cierto? No debe estar afectado, digamos, las partes efectoras del movimiento, ¿cierto? Tampoco se puede explicar por un déficit intelectual. Por ejemplo, yo le pregunté eh, cómo se usa un termo, ¿cierto? O bien le pregunté qué es un martillo, ¿ya? ¿Qué es un teléfono, Brenda? Exacto, ¿cierto? Ya tiene una definición con por ejemplo, si una persona tiene un trastorno intelectual, pues probablemente no va a poder dar una diferenciación o una definición de ese concepto, ¿ya? Por eso no se puede diagnosticar a la práctica ligera en personas con algún tipo de déficit cognitivo, ¿listo? ¿Cómo se usa un teléfono? Usa un teléfono sin decirme. Usa un teléfono sin decirme que está usando un teléfono. Sin decirlo con tu boca, úsalo. Bueno, ya está cogiendo el- el teléfono como tal. Eh, tiene ese programa motor. ¿Listo? Para el diagnóstico de la praxia también se necesita la ausencia de trastornos atencionales. Ya, es decir, la persona debe comprender bien lo que se le dice. Ya, no estar confusional o delirante. ¿Listo? También algún tipo de trastorno sensorial que justifique el déficit motor. Debe ser. Ya. Eh, Generalmente el sujeto con apraxia fracasa cuando se le pide que imite o realice un movimiento intencional, como el que yo le pedí a Brenda que hiciera. ¿Cómo se usa un teléfono? Que te pedí a ti, que te dije cómo se usa el termo, ¿cierto? Hay un movimiento intencional. ¿Ya? Generalmente la práctica va a afectar en los movimientos intencionales, los movimientos voluntarios, lo que queremos hacer. ¿Listo? Generalmente la práctica puede generar lo que se conoce como un síndrome apasopragnóstico. ¿Ya? ¿Qué es el apasopragnóstico? Que es como tener afasia, apraxia y agnosia al mismo tiempo. ¿Ya?
Es decir, la persona puede perder la capacidad para nombrar, por ejemplo, afasia, practognóstico, ¿no? Afasia, ¿qué es esto? Lo sabe, ¿cierto? Practognóstico, practo, ¿cómo se usa? No tengo idea, ¿ya? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? No se sabe el nombre, ¿cierto? Afasia. Practo, no sabe cómo se usa. Gnóstico, ¿sabe usted al menos qué es? No, ya. Es decir, gnosia, las gnosias se acuerdan del reconocimiento. No recuerda qué es, no sabe qué es, ¿cierto? Afasia, porque puede, cuando es una afasia sola, una afasia de grupo, el sujeto sabe qué es, ya, y cómo se usa, pero no puede decir cómo se llama, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí en el practice, ya cuando se afecta en el lado opuesto, eh, aunque generalmente pues está la ejecución de ambos lados. Vamos a ver. Aquí vemos, generalmente la práctica va a afectar en la mayoría de veces la habilidad para usar herramientas que se basan, que pueden ser usadas, o objetos que pueden ser usados, ¿cierto? Como el filtro termo, el marcador, ya, el borrador, ya. También puede dar lugar a un síndrome de desorganización a la hora de ejecutar los movimientos. Las prácticas afectan principalmente los sistemas conceptuales y motores. La persona con una práctica no queda paralizada, ¿cierto? Queda paralizada o queda con una plegia en los síndromes motores no prácticos, que son los que me dijimos ahorita, o quedan con temblores. En la práctica la persona pierde las capacidades para entender y describir los movimientos, como no les estaba preguntando a ustedes, ¿cierto? La persona puede, si yo le digo, ¿esto qué es? Dice, no sé. ¿Cómo se usa? No sé, ¿cierto? Como yo le pregunto, no sé. Pero yo le puedo decir, úselo, y la persona puede usarlo. Toma agua, ¿entiendes? ¿Qué acabo de hacer? No sé. Tiene un daño en el sistema conceptual. Ya, una práctica ideomotora, creo que dice ahí, una práctica ideativa, ya, cuando el daño está en el sistema conceptual. Si la persona, yo le pregunto, ¿qué es esto? Ah, un termo, sirve para tomar agua, uno lo coge y toma agua con él, ya. Yo le digo, úselo. No, no sé cómo se usa. No trata de, ya, tiene una práctica ideomotora, ya. Ahí se pueden ir distinguiendo un poco ambas cosas, ¿listo? De lo ideatorio y lo motor, ya. Muy bien, bueno, vamos a pasar esto, no es necesario que veamos así tan detallado, ya. Vamos a ver un poco acá. Ya generalmente las apraxias ideomotoras tienen una gravedad menor, ¿cierto? Cuando hablamos del ideomotor, es el sistema afectado, pues es el sistema de producción, ¿ya? Que ejecuta pues, la persona, y la persona no tiene nada malo en ese momento, ya no tiene parálisis en el brazo, ni en la puede usar su movimiento, pero pierde esa capacidad para ese saber hacer las cosas, para saber usar los objetos, ¿cierto? Le dice mire estos lapiceros, ya puede perder obviamente la capacidad de escribir. Generalmente la localización, ¿cierto? Pierde la capacidad de imitación, ya yo le digo a la práctica. Vamos a hacer puño, canto, palma, ¿se acuerdan? Ya no puedo poder hacerlo, no puedo imitar, le digo, imíteme los movimientos que yo hago con la mano. No hay imitación en la práctica ideomotora, ya. En la práctica, mientras tanto, en la práctica ideatoria, pues, lo que está afectado es el sistema conceptual, ese conocimiento sobre las acciones en el mundo, ¿cierto? Eso le va a impedir también que pueda manipular en esos casos objetos, ya generalmente se da por lesiones, digamos, en la parte izquierda, ¿cierto? Eh, en la práctica aleatoria, pues no se preserva, digamos, esa capacidad para eh, usar objetos y generalmente, digamos, las apraxias ideomotoras, pues, son infradiagnosticadas porque son muy difíciles de detectar, ya que la persona puede seguir haciendo cosas, ya, pero pues no va a poder, digamos, describir. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo aquí de un paciente. ¿Cuál será el mouse de este? Ya, este es un sujeto con una práctica idiomotora. Sí, porque cuando, digamos, la práctica idiomotora, creo que es lo que dicen que es mayor,
aleatoria, cuando pierde los conceptos, ya, porque eso incluso puede afectar el lenguaje, ya, y esos tampoco pueden hacer las cosas, digamos, si tú no sabes que esto es un termo, pues tampoco lo vas a poder utilizar, ya, mientras que el otro sí sabe, ya, lo que no puede hacer es imitar. I want you to use your right hand and show me how the finger blowing out of that. Bueno, dice, quiero que, Okay. el primero, bueno, está en inglés, él dice, quiero que trates de hacer cómo se apaga un fósforo, ya, yo lo voy a ir traduciendo, para los bilingües no hay problema, pero los demás voy a ir, ah, pensé que estaba para los bilingües no había problema. Él dice primero, vamos a hacer como para apagar un fósforo, hazme el gesto para... I want you to use your right hand and show me how the finger blowing out. Okay. Show me how you pull the hammer from Me dice, y de motor, aparece de motora la inhabilidad para hacer una acción imaginaria, ¿cierto? En respuesta a un comando verbal. O sea, seguir esa instrucción imaginaria y dar la respuesta. Bueno, ella ahí más o menos pudo apagar el fósforo. Vamos a ver cómo usa el martillo. Ahí vamos con el martillo. right with the pen. How you pull the hammer from Martillo, ¿cierto? No lo coge right bien. with the pen. ¿Cómo se usa un lápiz? Ya. How about if you wanted to use Miren cómo pone la mano. O sea, hay, uno dice, así se coge un lapicero. Ya. Si ella tiene cierta idea, no puede ejecutar el movimiento adecuadamente. ¿Cierto? Ella pregunta, pero ¿qué pasa? Ella puede que tenga alguna idea abstracta de eso. Ya. Entonces tiene, digamos, esta práctica motora para ejecutar ese movimiento ideomotora, ¿cierto? La producción está afectada. Lo mismo el martillo, ¿cierto? Es casi que el martillo parece la propia mano. right with the pen. ¿Cómo se usa un lapicero? Como algo así, más o menos. ¿Eh? How about if you wanted to use the key to open the door? ¿Cómo se abre una puerta? Una llave, una perilla. Ya. You're unlocking the door. ¿Cómo se abre una puerta? Que no sé cómo se hace, ¿no? Estoy segura. Right over here. All right, let's go on. No puede. Use your right hand to raise the top. ¿Cómo se dice Snap adiós? your right finger. Good. Bueno, eso yo no puedo hacer. How about if you're Chasquear los dedos. ¿Cómo se pide aventón? How would you signal traffic? ¿Cómo le dices al tráfico que se detenga? Porque no sé, o sea, ella sí sabe cómo es, pero no puede producirlo. Sí, o sea, no sé por qué vamos a... Ya. How about if you're hitchhiking? ¿Cómo pides aventón? Porque ¿cómo le dices al tráfico que se How detenga? would you signal? Dile al tráfico que se detenga. Pues no sé. No sé por qué no me sale, lo conozco. Stop. Di stop, detente. Sure. What would you do if you're not ¿Cómo sopla para sacar burbujitas? How would you signal quiet? ¿Cómo pide silencio? Eso sí lo puedo hacer. You put your right hand on your left shoulder. Tócate el hombro, Would you put your right fist on your chest? con el puño en el pecho, You point to your forehead. hacia la frente. Would you point to your nose? Estos movimientos simples que parece poderlos hacer, ¿no? Parece tener una complicación mucho más patente con parece tener una complicación mucho más patente ¿con qué? Con los gestos o con las acciones de tipo simbólico, ¿no? Con el uso, digamos, de algún tipo de objeto. Bueno, muy bien. Vimos este caso. Voy a avanzar un poquito. La práctica ideatoria. Esta práctica, vamos cerrando y pasamos a funciones ejecutivas. ¿Ya? La práctica ideatoria pues va a afectar grandemente la capacidad para manipular objetos, ¿no? Sobre todo los objetos previamente conocidos por el sujeto, ¿cierto? De ahí que las personas puedan llegar a pensar con funciones como esa, ¿cierto? Cepillo,
en hacer generalizaciones excesivas, ¿cierto? Cepillarse con el cepillo de dientes, por ejemplo, ya, tener en mi negligencia, ya, eh, perder, digamos, pues esos planes de acción para ejecutar diferentes tipos de acción. Hay otro tipo de apraxia menos común, que es la apraxia constructiva, ¿ya? Y consiste, pues, en la dificultad para realizar, digamos, acciones como construir o realizar tipos de acciones, ¿cierto? Como acomodar objetos, ya, pues, ensamblar objetos que tienen piezas, dibujar, ya, realizar tareas como de cubos, y que está relacionada, pues, con residualmente a lesiones en el parietal o en el hemisferio izquierdo. Está la apraxia del vestir, ya que las la ropa pues hace parte de la serie de objetos, ¿cierto? Si las prácticas afectan, digamos, los programas aprendidos, ya motores, pues también pueden hacer que las personas puedan presentar a veces efectos específicos con este tipo de categoría de objetos, ¿cierto? Y pierdan la capacidad para vestirse pues autónomamente. Ay, eso pucha, esta cosa. Como la apraxia del vestir. No, pero aquí tengo bueno, las apraxias de la marcha, vamos a ver en otro caso, ya. Hay apraxia, la apraxia bucofonatoria pierde uno la capacidad para hacer gestos con esta parte de la cara, gestos simbólicos, ¿no? Por ejemplo, los colombianos tenemos un gesto muy común, que es el de señalar con la boca, ¿cierto? Usted ya, ya no podría hacer énfasis, ya no podría señalar dónde están las cosas, ¿cierto? Bueno, otro tipo de gestos es que hacemos pues, con la boca, ¿cierto? Entenderlos o producirlos, ¿no? Lo mismo los apraxia óptica, ¿cierto? Cuando hacemos también pues, nuestros gestos con la visión, ¿listo? Bueno, aquí tenemos unas insights para tu evaluación, ya. En el caso de la ideomotora, se puede hacer, digamos, como imitar gestos, ya hacer los aros entrelazados con los dedos, y un poco lo que le decía el paciente ahora, el evaluador a la paciente, realice ciertas acciones simbólicas, ya para el tráfico, sople el, el eh, sople un fósforo, ¿cierto? Mientras que la práctica giratoria, digamos, se puede volver pidiendo al paciente como meter una carta en un sobre, quítele la tapa y saque el agua de este termo, por ejemplo, ya, o darle algunos objetos, digamos, simples para, para hacer. La práctica constructiva pues, se puede evaluar con generalmente los test de dibujos, por ejemplo, la figura de rey, el test de reloj, ya, los cubos, o copiar a veces sencillamente modelos simples. ¿Listo? La del vestido, pues poner al sujeto, ya que se vista, que trate de usar una prenda. Que digamos, este tipo de apraxias son muy extrañas, pues ya es muy raro que un paciente llegar. Yo no he conocido hasta ahora ningún tipo de apraxia. Como apraxia del vestido, apraxia bucofacial, lo de la marca o la óptica. Muy bien, vamos entonces, ya viene con los, ¿cómo se llaman estos? Las funciones ejecutivas. Funciones. Ahora, bueno, veamos entonces un poco las funciones ejecutivas y los síndromes prefrontales asociados. Generalmente son tres. Pero esta parte, digamos, es muy interesante, ¿verdad? Pero pues un poco más corta. Bueno, aquí tengo una frase de Facundo Manes, que es un neurocientífico argentino, que nos habla pues de esa importancia del lóbulo frontal. De hecho, este fue el que se inventó la INEC, ¿no? Cuando que la han aplicado en el hospital, ¿verdad? Facundo pues ha trabajado con las funciones ejecutivas toda su carrera. Tanto así, pues que trató de sistematizar esa escala INECO,
frontal screening que usamos en el hospital, ya, para medir precisamente pues, las funciones ejecutivas. ¿Listo? Las funciones ejecutivas pues están básicamente asociadas al lóbulo frontal del cerebro, ¿cierto? Se les llama pues como el hogar de las funciones ejecutivas. Es muy interesante porque no se sabe, o bueno, hasta el día de hoy hay una discusión por qué son exactamente las funciones ejecutivas. Ya le llama función ejecutiva casi un término amplio de, de habilidades, ya. Y algunos dicen que son 7, otros dicen que son 6, ya. Otros dicen que son 4. Eh, y pues, digamos, lo critican un poco este término por ser un término entre comillas sombrilla, ¿ya? Donde pues ponemos todo lo que es así como medio complejo que no entendemos bien y decimos, "Ah, es una función". ¿Cuáles son las funciones ejecutivas, Brenda? Pues, sí, pues, es muy interesante. Ya, de hecho, en el INECO pues podríamos poner ahí un resumen de lo que podrían ser. Exacto. En las funciones ejecutivas pues, hay mucha discusión, ya, en términos de qué es una función ejecutiva y qué no. Ya, por ejemplo, el lenguaje hace parte de esa función ejecutiva. En términos generales, podríamos decir pues, que las funciones ejecutivas nos permiten realizar conductas complejas, ya generalmente las conductas direccionadas a una meta. Ya, eh, en ese sentido, pues involucrarían habilidades como la anticipación, la flexibilidad mental, la regulación, la control inhibitorio, ¿cierto? Y la toma de decisiones. Muy bien, aquí tenemos un poco, de hecho, algunos también ponen la atención dentro de las funciones ejecutivas, ¿cierto? Mientras que otros no, bueno, por lo menos yo vimos la atención como una función parte, ¿verdad? Entonces de ahí es que puede ser un poco confuso a veces que, eh, que se entiende. Nosotros lo vamos a tratar, al menos está aquí, ya, vamos a tratar de entender las funciones ejecutivas como las funciones que realiza el lóbulo frontal, ya, ¿cierto? Digamos, las funciones ejecutivas serían aquellas que realizan el lóbulo frontal. Entonces, es una manera, digamos, de zanjar un poco la cuestión, ya, de tratar de ponerle una correlación anatómica a esas funciones, es decir, entonces lo que hace el lóbulo frontal es el funcionamiento ejecutivo. En ese sentido, pues tendríamos más o menos 10 11 funciones ejecutivas, ¿cierto? Que vendrían siendo ya la programación, incluso parte de la actividad motora, lo que vimos ahora, esa programación de la actividad motora también sería una función ejecutiva. La inhibición de respuestas inmediatas, la abstracción, la solución de problemas, la regulación del comportamiento, la adecuación a las normas sociales, la habilidad para diferir el refuerzo, ¿cierto? Para hacer un control inhibitorio, la integración temporal de la conducta, la integridad de la personalidad y la que, bueno, más o menos, pues se organizarían de esa forma, pues en el lóbulo frontal. ¿Listo? Este tipo de habilidades pues, son los que diferenciarían un poco también el cerebro del hombre de otro tipo de mamíferos. Ya podemos ver ahí esa comparación, ¿cierto? A lo que diferencia un poco ese cerebro del hombre, pues es la prominencia del lóbulo frontal en comparación con otras especies. ¿Ya? El lóbulo frontal de ahí que el lóbulo tiene un poco esa frase que escuché un poco al principio que decía el lóbulo frontal no está humano. ¿Ya? Nos da pues todas esas características de pensamiento, de personalidad, de individualidad que tenemos, ya de solucionar problemas, de hacer una prospección de la conducta, de regular nuestras emociones. Por ejemplo, un perro se enoja y lo muerde, ya no tiene esa capacidad de hacer ese control inhibitorio, ¿cierto? Actuamos por instinto, ¿cierto? De ahí que ya no se vale un poco la excusa, ¿cierto? Que decían, no, es que me acordé de este ejemplo que daba una amiga mía, ya, que decía, por ejemplo, no, es que no sé, conocí a alguien en la fiesta y me ganó el instinto, ¿cierto? Ya,
fue algo como que me dejé llevar, ¿verdad? Y decía, no, nosotros tenemos una corteza frontal capaz de inhibir los instintos no como un animal. Bueno, el animal está aquí, se encontró por allá con una perra en celo, entonces sí, tuvo sexo, ¿ya? Nosotros tenemos la corteza frontal que nos permite inhibir esos instintos y tomar decisiones conscientemente, ¿ya? De ahí que no podemos tratarnos en este sentido como animales, ¿ya? Tenemos la posibilidad de elegir, ¿listo? La posibilidad de tomar decisiones. Ya, de ahí viene un poco la diferenciación de la actividad, digamos, o la conducta animal con la conducta humana, que esta porción del cerebro puede inhibir en general las respuestas de las demás. Ya, puede, en la mayoría de los casos, ya incluso en el caso de la respuesta sexual, inhibir la respuesta sexual. Ya, por eso, bueno, se inventan pues, todo ese tipo de cosas como la fidelidad y la monogamia. Pero bueno, en teoría, una persona sana podría, con su corteza frontal, inhibir las respuestas de las otras partes del cerebro, ¿cierto? En comparación, por ejemplo, con el perro, con el gato, ¿cierto? Que se enojan, por ejemplo, tienen respuestas emocionales, ¿ya? Y sencillamente pasan a la acción, ¿cierto? Responden y toman sus decisiones basándose en lo que sienten en el momento, ¿ya? Nosotros con la corteza frontal podemos hacer una prospección, anticipar nuestras acciones, ya, anticipar las consecuencias y tomar decisiones, ¿cierto? Guardarnos. De ahí que no sé, si no nos gusta lo que nos dice el jefe, pues no le vamos a pegar o no lo vamos a morder. Ya, anticipamos las acciones. Si nos importa nuestra pareja, pues no le vamos a decir, ya. Si tal una cosa o tal otra. ¿Listo? Podemos anticipar consecuencias ya y hacer, digamos, llevar nuestra memoria no solo hacia el pasado, sino también hacia el futuro. ¿Cierto? Podemos tener lo que se llama la memoria prospectiva. ¿Ya? La corteza frontal, pues es la última área en madurar, ¿cierto? En alcanzar esa maduración de los cerebros. Y vemos un poco ese proceso de maduración. ¿Ya? Vemos que conforme avanza la edad, ¿cierto? Al principio todas las áreas están madurando, madurando, todas las demás se van poniendo azul, pero las últimas en ponerse, digamos, completamente azul, después de los 20 años, aquí no se alcanza a ver bien porque esta está encima, pero vemos que todas estas ya están azules, pero la corteza frontal sigue madurando, ya, sigue pasando por el proceso de mielinización, pasados los 20, casi hasta los 30 años. De ahí que el potencial de nuestra corteza, ¿cierto?, para tomar decisiones, no es completamente maduro cuando decidimos estudiar psicología, ¿ya? O cuando elegimos carrera, ¿ya? Por eso muchas personas después de los 30 años cambian de carrera, ¿ya? O cambian sus actividades, ¿ya? Generalmente es una pésima decisión, me parece a mí, que nos obliga a elegir carrera cuando estamos muy jóvenes, porque nuestra corteza de toma de decisiones no se ha desarrollado completamente, ¿ya? O a veces las personas eligen pareja, se casan a los 18 años y a los 25 años están separados, ¿ya? Es mejor posponer ciertas elecciones en la vida esperando que nuestro cerebro alcance la madurez. No la madurez en términos de decir que es una persona muy madura para su edad, ¿no? Ya. O la madurez en términos de que hay una madurez, pues, un pensamiento único. Pero sí, digamos, alcanzar un nivel de desarrollo ya que nos permitiese tomar acción. ¿Listo? Entonces, pueden pasar muchas cosas ya. Digamos, ahorita ustedes conocen el caso de Phineas Gage. Ya. Phineas tuvo una lesión cerebral frontal, ya, que le pasó una barra pues por aquí por el cerebro y eso volvió ludópata. Ya, empezó a apostar y apostó la casa y la perdió. Ya, generalmente hay una falla del control inhibitorio y la anticipación de las consecuencias, ¿cierto? Un poco lo que pasa con el Iowa. Ya, una apuesta, ¿cierto? Y la persona queda perseverante. Ya, digamos que en la ludopatía pueden interferir muchas cosas. Ya, habría que analizar el caso igual, pero podría uno suponer que puede haber algún tipo de afectación de la corteza frontal, ¿ya? Para medir, estimar, anticipar las consecuencias de las acciones, para asumir riesgos, ¿ya?, innecesarios, por ejemplo, económicos, ¿ya?, de
después de juegos como tipo casino, ¿no? Ya, para anticipar esos riesgos, para hacer una toma de decisiones, pues, digamos, adecuada. Ya, realmente las personas que toman riesgos, por ejemplo, no les conté cuando vimos las infecciones, la toxoplasmosis, a veces se identificaban personas que manejaban a altas velocidades, luego se matan y bajan, pues, hacen una autopsia y se dan cuenta que tenían toxoplasmosis y que estaban vaya a la por eso manejaban como locos. O sea, la toxoplasmosis había invadido la corteza frontal, pero cuando una persona tiene una afectación frontal, funciona normalmente en su vida. ¿Ya? No solamente en pequeñas decisiones, en pequeños casos, en pequeñas acciones que se nota que puede haber algún tipo de daño, ¿no? Que puede haber algún tipo de déficit. ¿Ya? Porque Phineas quedó bien, o sea, él funcionaba normalmente. ¿Ya? Sencillamente quedó así como un poco aplanado, o sea, pues le decían cosas y o como enojón, o sea, le decían cualquier cosa y se enojaba, ¿verdad? Y que se volvía así pues como arriesgado, apostador, bebedor, ¿cierto? No es una persona, digamos, que controle el control inhibitorio, digamos, para decir, no, no voy a beber porque mañana tengo que ir a trabajar, ¿cierto? Eso es control inhibitorio, ¿verdad? No voy a apostar mi casa, pues, porque la he trabajado toda la vida, ¿cierto? Y si pierdo, ¿cierto? Anticipo las consecuencias y no hago una acción, ¿verdad? Pero bueno, en el caso de la maduración, lo que quiere decir es que las señales entre las neuronas de la corteza frontal no se terminan de mimetizar más o menos hasta los 30 años. ¿Qué quiere decir? Que la transmisión eléctrica y química de las sinapsis que están ahí no es eficiente, digamos, durante buena parte de la vida. Por eso los niños, si los ves, no tienen control inhibitorio, ¿cierto? Yo traigo un niño aquí, se puede poner a jugar ahí, no le importa que esté en clase, ¿no? Se puede poner a correr, a gritar por todo el pasillo, ¿cierto? No lo haríamos, va, va, vamos madurando, entre comillas, ya se dice, ya vamos creciendo, se van milimetrando esas áreas, que aprendemos a la norma social, ¿cierto? Podemos esas áreas de integrar la norma social se militan. Los adolescentes regulan un poco más, pero otras no se terminan de militar. El control inhibitorio no está militado a los 18, por ejemplo, la toma de decisiones, ya. Entonces, entran a la universidad, le dicen, no, mañana hay parcial, pero también hay fiesta, entonces la mayoría dice, no, no, no anticipan las consecuencias, ¿cierto? El otro día están, fue puta, ¿para qué salí anoche? Me tiré el parcial y eso, ¿cierto? Pero no hubo esa anticipación de la consecuencia, ¿ya? No hubo ese control inhibitorio fracasó, ¿ya? Y por eso, pues generalmente fracasan los planes para prevenir los embarazos adolescentes y todo ese tipo de cosas son destinadas a fracasar, ¿ya? Porque por más que les digan, pues uno puede captar la señal en el momento, pero pues no va a poder utilizar eficientemente, ¿listo? Bueno, esta es la histología ya de la lóbulo frontal, no vamos a entrar detalladamente en esto, ya lo vimos un poco, tiene 6 láminas, es el área, digamos, del cerebro donde están desarrolladas las láminas cerebrales, ya, y en general, pues, bastante corteza piramidal, ya. Quizás la parte menos desarrollada es la parte basal frontal, en términos de las láminas, que tiene menos láminas, ¿cierto? Bueno, esto fue lo que vimos en neuroanatomía, un poco la correlación anatómica de las funciones que están localizadas en ese lóbulo frontal, ya. Pero vamos a ver, ya los vimos, ¿cierto? Es ese controlador pues, ejecutivo, ¿cierto? Que organiza pues, estas formas de conducta complejas. Esta corteza pues, participa principalmente, genera una red que se llama la red de control ejecutivo. ¿Ya? Esta red de control ejecutivo, digamos, es el estado en que se pone el cerebro cuando realizamos actividades de tipo, eh, ¿cómo decirlo? De tipo eh, como resolver problemas, o estamos usando esas funciones ejecutivas, ¿cierto? Cuando estamos siendo muy conscientes de nuestro pensamiento, ya es esta red, digamos, de control ejecutivo, participa principalmente, trabaja pues en el hemisferio izquierdo. ¿Listo? Muy bien, esta red ejecutiva pues participa también en todos estos procesos de regulación pues de la conducción compleja, ¿ya? Y de la inhibición, ¿cierto? Y de elaborar, digamos, programas de respuesta, ¿ya? Para la solución de problemas, para analizar, digamos, también todos los procesos pues, adaptativos a diferentes circunstancias y demás. ¿Listo? Esto creo que generalmente esta red de control ejecutivo alterna su funcionamiento pues, con la red de default, pues la vimos en atención, ¿cierto? Cuando hablábamos de la atención,
flotante cuando estábamos en el estado basal pues, de atención, que era esa red de default, la red de saliencia que nos alerta y la red de control ejecutivo para responder al cliente. Entonces, tenemos como esas tres redes en relación pues a el funcionamiento ejecutivo y su alternancia con otros procesos pues, como la adaptación, ¿no? La red de control ejecutivo está en oposición a esa red de default, ¿cierto? La red de default que es estar pues como ubicado, relajado, caminando por ahí, ¿verdad? Y la red de saliencia que nos alerta y nos pasa, digamos, al modo pues ejecutivo. ¿Listo? Muy bien, algo que pues, que si bien hablamos de las funciones ejecutivas o del lóbulo frontal en términos de la solución de problemas y ese pensamiento complejo son los componentes sociales que ahí radican, ¿ya? Muchas de estas áreas pues funcionan también para la emoción, la motivación, para el procesamiento emocional indirecto, como la regulación del tono de la voz, la percepción social o la cognición social, las normas sociales, ya el reconocimiento de emociones y, bueno, todo lo que tiene que ver con la complejidad del medio social, la atribución de intenciones, ya, y las interacciones, ¿listo? De ahí que el ser conscientes de nuestras propias emociones, de nuestro estado emocional y el estado emocional del otro, pues también puede ser de alguna forma una función positiva. Ya, la emoción, ¿cierto? Juega un papel en esos procesos, digamos, cuando hablamos de solución de problemas, de pensamiento ejecutivo, la emoción también está involucrada, la emoción como un gatillador, ¿cierto? De esos procesos. Y bueno, y la relación, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, en la toma de decisiones. ¿Ya? Generalmente, ese componente emocional que se procesa ahí dentro de lo social, en el lóbulo frontal, pues gatilla, nos permite gatillar la toma de decisiones. ¿Ya? La toma de decisiones en el lóbulo frontal no es necesariamente un proceso 100% como podríamos pensarlo, lógico, racional, secuencial, ya ligado pues totalmente pues como a esta racionalidad, sino que se ve mediado también por el procesamiento emocional. Ya, si no pensemos pues, en muchas decisiones que tuviéramos que tomar cada decisión, ah, cada decisión que nosotros tomamos a lo largo del día de manera lógica, pues nos acabaríamos. Realmente muchas decisiones las tomamos basándose pues, en esa sensación, ese procesamiento emocional que nos produce. ¿Listo? Según Damasio, que vamos a empezar un poco la sesión de hoy con Damasio, ¿cierto? Ese proceso de toma de decisiones pues viene de una percepción, ya, de una respuesta emocional, un emotional appraisal que nos da una situación y a partir de ahí nos damos cuenta de qué es lo que podemos tomar. Para él, todas las decisiones comienzan con una respuesta emocional inicial, ¿ya? Es decir, si nos cayó bien, pues, quizá lo contratemos, si no, pues no. ¿Cierto? Todas nuestras decisiones, la toma de decisiones está basada también en un proceso emocional. Vamos a ver qué dice aquí. La guardería de una especie de carrito de campo de integridad. Pero sí, puedo intentar aquí. Hacer una prueba. Esta es un estudio clásico de psicología, ¿ya? Que es la prueba, no sé si la conocen, la prueba de la golosina, ¿ya? Sobre control inhibitorio y desarrollo pues, de las funciones ejecutivas. Veámoslo brevemente. Y toma de vamos a tener los claros aquí. Y los conocidos aquí. Porque los conocidos aún no. Los conocidos. Sí, los conocidos también. Gracias. Gracias.
¿entendieron el experimento? ¿No? Él les dice, aquí hay dos masmelos, ¿cierto? Yo tengo que salir del salón. ¿Ya? Tú puedes comerte un masmelo ya, pero solo te comerías uno. Si esperas hasta que yo vuelva, te puedes comer los dos. ¿Ya? Y le dejan los dos masmelos ahí. ¿Ya? Si quieres, me llamas con la campana y te lo podrías comer ya, no solo uno. Si aguantas hasta que yo vuelva, te como los dos. Es un experimento de control inhibitorio, ¿cierto? Le dejan los dos masmelos ahí, el niño los puede comer, puede mentir, ¿cierto? Puede comerse uno ya y no pasa nada, no podemos castigar. Ya tiene que hacer el control inhibitorio. Vamos a ver un poco entonces qué pasa. Ese experimento es clásico porque a estos niños se les hizo un seguimiento por 20 años. Después del experimento, ya, y vamos a ver lo que pasa al final. Es un experimento clásico en psicología. Entonces, mira, la niña se comió el masmelo de una vez. Tratando de resistir la tentación, ¿cierto? Tener la golosina ahí. Pues a ver, que si esperan, le van a dar doble golosina, o pueden comerse una ya. Ese es el clásico inhibitorio, ¿cierto? Como todos. Esperamos, nos sacrificamos 5 años, nos darán un título. O podríamos salir de rumba ya. ¿Quién aguantará? Casi todos tocaron la campana, solo uno. Los niños que miraron para otro lado, eso es una buena. Quienes tuvieron mejor control inhibitorio y esperaron, esperaron. No, no, el agua, es esta prueba la que se hizo, el agua, no. Los que les fue bien en esta prueba, cuando tenían 4 años, ¿no? Son un buen anticipador, ya los niños, obviamente no todos, pues uno puede hacer este tipo de observaciones,
pero en la prueba original de los 70 años, los niños se siguieron por más o menos hasta que cumplieron 40 años, y los que aguantaron, generalmente más o menos el 80-90% de ellos, que entraron a la universidad, terminaron sus estudios, estuvieron felizmente casados, ya, y ganan más dinero en promedio que los que respondían. ¿Por qué? Porque el control inhibitorio, bueno, probablemente en su vida se les habrán presentado tentaciones de ser infiel, por ejemplo, entonces quieren un mejor control inhibitorio para no ser infieles, ya, y por eso quedaron felizmente casados más tiempo. Ya. El- ¿Cómo? Sí, pero bueno, este es un poco, es igual, esos resultados han sido discutidos bastante, la verdad. Ya. ¿El de los mamelos? ¿El de los mamelos? Sí, puedes tratar de hacer una adaptación para que el control inhibitorio. Pues, tú lo dices, o sea, vamos a dejarlos aquí por 5 minutos, ya frente al estímulo. Y si tú esperas hasta que yo vuelva en 5 minutos, pues te voy a dar dos. Ya, puedes decir, si ellos no aguantan y se comen uno ya, pues no se trata de explicarle el resultado del estado. Ya, entonces control inhibitorio. Sí, sí, entonces lo puedes usar. Ni siquiera de dejarle el dulce ahí, sino que le dices también, te voy a dar un dulce, pero te lo puedo dar ya y te doy uno. Ya, no se lo das, sino dentro de 5 minutos, como lo hizo él. Dentro de 5 minutos, o sea, no le dejó el dulce ahí necesariamente, sino que les dijo, te puedes llamar, yo te lo doy antes, pero solo te daré uno. ¿Sí? Claro, retrasar la recompensa. Claro, sí, hacer el retraso de la recompensa. Bueno, avancemos un poco más. Bueno, vamos a ver entonces los síndromes frontales, ya para ir cerrando pues, esta parte. Cha, cha, cha. Empezar a desarrollar el control inhibitorio, sí, pero pesado, eso no, pues no sé qué tan bueno sea hacerlo así. Ya. Bueno, el síndrome del lóbulo frontal, pues es un término que se utiliza para describir una serie de síntomas o de signos residuales al daño cerebral posterior a la lesión de este lóbulo frontal. Ya. Vamos a tener tres tipos de síndromes principalmente. Bueno, hay una historia, y es que antes este tipo de síndrome se ocasionaba quirúrgicamente, lo que se conoce como la lobotomía. ¿Ya? Y con esto curaban a las personas de la esquizofrenia o de personas que eran muy agitadas, ¿ya? O de la depresión. Por ejemplo, aquí tenemos un antes y un después de una paciente que sufría mucho de depresión, ¿ya? Casos crónicos de depresión. Se metía así un punzón por entre el ojo, ¿cierto? Y se seccionaba el lóbulo frontal. Y las personas pasaban de estar tristes y deprimidas a estar felices y alegres. ¿Ya? O de ser extremadamente agresivas, las personas que eran muy agresivas, ya, que eran muy altaneras, o que se excitaban mucho, ya, o que tenían mucha ansiedad, les cortaban el lóbulo frontal. Esto pasó, este señor se ganó el premio Nobel de Medicina por estudiar, ya, no me acuerdo el nombre de él, pero ganó el premio Nobel de Medicina como el 70. La, este procedimiento de la lobotomía pues, se empezó a curar pacientes psiquiátricos además, personas con trastornos de ansiedad, trastornos de severos,
y demás. Ya se me olvidó el nombre de este médico. Este era el procedimiento de la lobotomía. ¿Por qué esos pacientes mejoraban? Era la pregunta. O sea, se hacían. No, quedaban alegres, vea. Ya. O sea, el paciente depresivo no volvía a tener depresión, ¿no? Ya. El paciente ansioso no volvía a dar ansiedad, ¿no? Mucha gente ya se hacía pila para hacerse la lobotomía. ¿No? Ah, sí, lo hacían, no, lo hacían ambulatoriamente, solamente le levantaban así, le metían un puntoncito, en 5 minutos ya estaba usted lobotomizado, ¿no? Se lo movían así, ya, o se lo licuaban un poquito así. El cerebro, en el cuando está vivo es como mayonesa, así de esa consistencia, no es algo duro, ya. O sea, haga de cuenta cuando usted quita mayonesa, el carro, como es de ese, así como baboso, ya. Ah, con ustedes puedo ir, de los que se tienen ARL pueden ir, ya. Si no tienen ARL no pueden ir. Podemos ir, así que podemos reservar un psiquiatra, vemos el cerebro. Pero cuando usted lo ve en el psiquiatra parece más atún, porque el pulmón lo pone duro. Pero cuando uno está vivo, el cerebro es gelatinoso, ya. Por eso cuando vimos traumas encefálicos, uno mueve la cabeza, pues no es gelatinoso, se puede dañar allá adentro, como movimiento brusco, el efecto látigo, ya. Entonces, bueno, hacían este procedimiento de la lobotomía. Mucha gente fue lobotomizada, ya, y mejoró, ya. Pero luego, porque la gente que tiene ahí en el no córtex frontal no se le nota, ya, no se le nota. Los síntomas pueden ser muy ligeros, ya. La persona dejó de estar ansiosa y triste, pero ahora se queda todo el día quieta, más callada, ya. Puede producir, digamos, este tipo de cambios, ya sea en la motricidad, en la atención o en el lenguaje, pero no son, pero me lo voy a pasar para mejor hacerlo, mostrarlo desde aquí. La lobotomía ya mejoraba a los pacientes. Luego, recientemente es que hemos descubierto, de hecho muchos médicos, neurólogos, psicólogos y neuropsicólogos decían que el lóbulo frontal no servía para nada, ya, porque a estos pacientes se les acababa el lóbulo frontal y seguían bien, ya. Ese caso fue un redescubrimiento, pero en ese momento eso no se le correlacionó esos datos a Phineas Gage, ya. Eso ya fue el análisis que hicieron en los años 90 de Phineas Gage, pero cuando Phineas Gage pasó la primera vez, pues todo el mundo por eso decía, Phineas Gage, mire, le pasó esa barra por la cabeza y quedó vivo normal como si nada. Él quedó con su barra aquí atravesada, el lóbulo frontal y siguió trabajando en esa barra. Hay tres tipos de síndromes frontales, el medial, el dorsolateral y el ventromedial. Cada uno tiene diferentes tipos de, eh, de síntomas, ¿ya? De hecho, podríamos decir que Cali es una ciudad con síndrome frontal. La mayoría de la gente tiene síndrome frontal, yo creo, ¿ya? Porque vamos a ver que la gente con síndrome frontal no cambia, no es como las apaches que están así mudos o con las amnesias que tienen pérdida de memoria, no tienen un déficit a veces muy fácil de identificar, ¿entiendes? Ya, las personas siguen estando normales, pueden presentar algunos síntomas, sí, ya, pero ¿cuáles son los síntomas? Por ejemplo, falta de control inhibitorio. Medio Cali tiene falta de control inhibitorio, ¿no? La gente pasa en rojo, se monta los motos por los andenes, ya, cero control inhibitorio en esta ciudad, ya. Puede tener un síndrome medial frontal, ya. La gente, digamos, reconoce emociones en los otros, no se pega en todos lados, se da duro, se atropellan en el mío, ya. Los síntomas frontales son los que ya tenemos, digamos, en nuestra sociedad de una persona. Por eso, digamos, pero vamos a ver. El síndrome órbito-frontal es asociado con conducta de desinhibición, impertinencia, irritabilidad, la habilidad emocional, la falta de tacto, ya, digamos, lo que le pasaba a Phineas Gage, ¿cierto? Mire, cuando está lesionada la corteza órbito-frontal, ¿cierto? La persona está controlada por los estímulos inmediatos, ya. No, digamos, si usted le dicen, la mitad de la universidad puede tener síndrome órbito-frontal. eh, digamos, responde inmediatamente a la inmediatez del estímulo, ¿cierto? Si se enoja, pues puede pelear, ¿cierto? Se va a tornar agresivo, irritable. Si está triste, se pone a llorar de una vez, ¿cierto? Conductas desinhibidas,
si le gusta a alguien, pues se le declara, hace comentarios obscenos, ya. Hablamos de cosas que pasan todos los días, ¿cierto? En la calle, una mujer sale y hay desinhibición, le gritan mil cosas, ya, hay falta de tacto, ¿cierto? Y dos personas, Cali es una ciudad con un síndrome frontal, es mi foto, ya. Aquí pasó algo y todos tenemos daño frontal y tenemos todo ese tipo de conductas. Pero bueno, el síndrome, cuando hay daño en la corteza frontal, ya, está asociado a este tipo de conductas, ¿cierto? La persona no se regula en términos de su condición emocional, ya responde efectivamente, no reconoce emociones en el otro, tiene fallas en su condición social. ¿Listo? Síndrome. Sí, sí, no, claro, o sea, lo primero que se deteriora casi siempre es la corteza frontal, el envejecimiento. Entonces, de ahí se van a ver pues todo ese tipo de síntomas. Claro, es un refuerzo, sí, de todas las áreas. Ah, bueno, esto no sé cuál es, pero esto no lo vamos a alcanzar a ver hoy. el mundo de la neurología y demás. A ver, este era el caso de Phineas Gage, ya. Phineas Gage tuvo un síndrome orbitofrontal, ya, con otras características. A él le atravesó esta barrera de cero, ¿cierto? No puede resistir la tentación inmediata, ya. Pérdida de la flexibilidad cognitiva y una conducta perseverante. Las personas con síndrome orbitofrontal realmente no se dan cuenta de que tienen algo mal, ¿cierto? Si hay una solución, se quedan perseverando en esa solución. Ya se llama perseveración, ¿listo? El síndrome frontal medial, es decir, la cara interna del cerebro. Cuando hay daño en esta cara interna frontal, generalmente se va a ver una disminución en la iniciación de la conducta. Cuando vimos neuroanatomía, vimos que estaba el área 25, el área septal, el área de la recompensa, ¿ya? Que funcionaba con dopamina y nos motivaba un poco a hacer esos planes de motivación de la conducta. Las personas con daño ahí generalmente pueden presentar lo que se llama mutismo cinético, pérdida de la iniciación de la conducta, ya el individuo está despierto, pero con su autoconciencia, pero no tiene motivación para iniciar conducta, para realizar algún tipo de acción, ¿listo? Realmente no está deprimido ni nada, pero pierde la iniciación de la conducta. Por eso los pacientes que eran agresivos, que eran ansiosos, ya mejoraban, ¿cierto? Que con los que están con ansiedad todo el día están así, se pueden mostrar agresivos, irritables. Le hacían la lobotomía y se quedaban tranquilos, relajados, no le da ganas, pierde las preocupaciones por la vida, ya, se queda tranquilo como un ente. Puede hablar, usted le pregunta, ¿cómo estás bien? ¿No tienes ganas de dejar hablar hoy? No. Ya, y ahí tenemos otra parte de la población de Cali, la gente con, ¿cómo? Sí, ya, toda la corteza frontal generalmente, o sea, ya, no tiene motivación alguna, presenta pocos movimientos espontáneos, ya, no, sencillamente, tiene gay lo que le faltaba era la regulación, el control inhibitorio, entonces por eso se ponía agresivo, ya, pero si lo hubiera perdido también esta parte de la cara medial, sobre todo la derecha, pues no era, para uno ser agresivo tiene que tener motivación, ¿entiendes? Tiene que tener ese inicio de la conducta, ¿ya? La persona con cara medial, pues no va a tener inicio de la conducta, no va a poder planificarla, ¿ya? Entonces no se puede poner agresivo, estar tranquilo y relajado todo el tiempo, porque no puede decir como, ¿qué voy a hacer a continuación? ¿Entiendes? No dar un puño a este man, no tiene esa parte para pensar eso, ¿ya? Y por último, bueno, aquí hay un paciente con un poco, con este tipo de lesión,
ya, pero pues es más clínico. De hecho, usted tiene una lesión en la marca, pero pues el paciente no hace nada, está quieto todo el tiempo, ya no hay un mayor riesgo, no tiene ni pararse, eso por eso tiene como este déficit motor, ya, porque estos pacientes generalmente pues no inician conducta, pueden tener atrofia muscular y demás, pero están despiertos, usted les habla, responden, ya, le cuentan cosas, ya, muchísimo cinético, eso sí es un escenario más, pero eso ya son, digamos, casos extremos, por ejemplo, de estados vegetativos extremos, ¿listo? El síndrome dorsolateral, es decir, ya en esta cara, ya con eso terminamos por hoy, esta cara externa, de la cara que siempre vemos, que es en la parte frontal, lo que va a causar va a ser, digamos, dificultades en el procesamiento o en la resolución de problemas, un ligero retraso cognitivo, es decir, ¿cierto? En la comprensión, por ejemplo, cuando vemos a veces la tarea no extraña, ya, la comprensión, digamos, ya como de las abstracciones, ¿entienden? Ya, para alternar la facilidad para alternar conductas, para imitar, ya, para adaptarse a los cambios ambientales, listo para solucionar problemas. Ya llegamos a la parte como entre comillas un poco de inteligencia, ya, como en esa parte, digamos, de seguir un estímulo, de cambiar de un estímulo a otro, hacer la alternancia de estímulos en la atención y demás. ¿Listo? Son tres síndromes, la parte de abajo, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la conducta social, el control inhibitorio, el control del inhibitorio de las propias emociones, ya. La parte medial, lo de la motivación, la iniciación de la conducta, y la parte dorsal, que es la solución de los problemas, el manejo de estímulos nuevos y el gestionamiento de la atención. Son esos tres los síndromes los síndromes frontales. ¿Listo? Ya con eso terminaríamos un poco, yo creo que por hoy. ¿No? Ahora, hay algunos ejemplos, ¿ya? Esto los podemos terminar de ver en reproducciones de pacientes con lesiones frontales, ¿ya? Lesión prefrontal derecha, lesión prefrontal izquierda, ya en la copia, por ejemplo, pues bueno, copia de modelos, pacientes sin lesión, ya hacíamos, por ejemplo, como hay unos déficits de planeación y de organización expresados en el dibujo de reloj, con la figura de rey, ya donde no se siguen órdenes, por ejemplo, ya no hay una atención a los detalles, ya, o además, digamos, secuencias pues, en algunos test complejos, ¿no? Y cancelación de líneas en el 3000 test. Ahora, esos son, ya este lo veremos el jueves, y terminamos esta parte. Si quieren el jueves, podemos ver presencial, o lo vemos por internet, es negro. La, la última sesión. Si es el jueves, hacemos la última sesión presencial, que ya nos despidamos, que ya es la última sesión en el diploma. Hacemos el cierre. Entonces el jueves presencial. Listo, a las 2:15, pero ahí lo dejan encontrar.